Recuerda. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la Feria del Libro Digital de Cajacatí. Bueno, estoy muy feliz de haber sido invitado a hacer esta apertura de la feria, ya que me une a Cajacatí un cariño enorme. Para mí es un pueblo mágico. Los días que yo suelo pasar en Cajacatí siempre fueron días inolvidables. Por eso lamento mucho que esta maldita pandemia nos haya separado, que en esta Feria del Libro no podamos frecuentarnos, pasear entre los libros, comentar las charlas que son siempre interesantes en esa feria, y la cantidad de amigos que tengo, ¿no? Amigos más allá de los amigos que son de Cajacatí por sí, las autoridades que conozco, a los amigos de Pájaro de Tinta, a los amigos de Nativo, del grupo, del colectivo Nativo, que son fieles herederos de la tradición poética de Cajacatí, cuna justamente de poetas. Bueno, les agradezco nuevamente y para no hacerla larga, voy a empezar a dar esta charla sobre la novela negra, si les parece. ¿Qué es la novela negra? Vamos a hablar hoy de las diferencias que tiene la novela policíaca con la novela negra. Bueno, dice Ricardo Piglia que la novela policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un detective, habitualmente protagonista a lo largo de varias novelas del mismo autor, que mediante la observación y el análisis y el razonamiento deductivo consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. En este tipo de novelas de enigma, tal vez uno de los detectives de ficción más conocidos es el de Agatha Christie, Hércules Poirot, ¿no? Que era un animal deductivo, digamos, cómo resolvía los crímenes planteados en la trama. Está convenido que el género policíaco como tal nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la Rue Morgue. Con el paso de los años, la novela policíaca fue evolucionando hacia formas narrativas más complejas. La resolución del misterio planteado como un juego enigmático, un teorema lógico, dejó de ser el objetivo principal de la obra, quedando en primer plano la denuncia social y un intento de comprender los conflictos del alma humana. Fue así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca, lo que llamamos la novela negra. La novela negra nació en Estados Unidos y los padres del género fueron Raymond Chandler y Dashiell Hammett, en cuyas obras se basaron algunas de las películas más representativas del cine negro americano, como El halcón maltés o El sueño eterno. El halcón maltés es de Dashiell Hammett, El sueño eterno es de Raymond Chandler. El apelativo de negra se debió, por un lado, a los ambientes oscuros que reflejaban, pero sobre todo a que aquellos relatos se publicaron por primera vez en la revista Black Mask, que quiere decir Máscara Negra, creada en 1920 por Mencken y Nathan, y en la serie noir de la editorial Gallimard de Francia, que la hizo popular hacia 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y después en la forma de narrar un crimen. En la novela negra americana se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos, y el héroe es un personaje cínico
y desencantado que habitualmente está sin trabajo, no tiene un dólar en el bolsillo y debe hacer frente, él solo, no solo al criminal, sino también a un poder establecido generalmente corrupto. De hecho, el género se constituye en 1926 cuando el capitán Joseph Shaw se hace cargo de la dirección de Black Mask, Máscara Negra, la revista inaugural, fundada en 1920. El capitán, personaje digno de un film de Samuel Fuller, típico en la literatura norteamericana, fue un campeón de sable, afecto al póker y al whisky de maíz. No escribió nunca una línea, pero fue el verdadero creador del género. Esto es sin duda lo que reconoce Hammett al dedicarle Cosecha Roja, que es su primer novela. Shaw le dio a Black Mask una línea y una orientación, y todos los grandes escritores del género, antes que nada Dashiell Hammett, pero también Horace McCoy, William Barnett, Raoul Whitfield, James Caan, Raymond Chandler, publicaron sus primeros relatos en la revista. En estos relatos, el detective, cuando existe este detective, no descifra solamente los misterios y la trama, sino que encuentra y descubre a cada paso la determinación de las relaciones sociales. El crimen es un espejo de la sociedad. El marco histórico en el que sucede esta irrupción está marcado por la profunda crisis o la gran depresión de la economía norteamericana hacia 1929, el famoso crack, que provoca la aparición del gangsterismo, la corrupción a todos los niveles, empresarios, policíacos y políticos, y por ende una decadencia moral que abre paso a la consumación de cualquier transgresión a las leyes. El autor de novelas policiales, escribe Chandler, esto ya es la transcripción de Chandler, escribe Chandler, digo, en El simple arte de besar, que es un ensayo que hace sobre el género, habla de un mundo en el que los gángsters pueden dirigir países, un mundo en el que un juez tiene una bodega clandestina llena de alcohol y puede enviar a la cárcel a un hombre apresado con una botella de whisky encima. Es un mundo que no huele bien, pero es el mundo en el que es natural que se viva. Es algo que está todo naturalizado. Esa es la sociedad. Es un mundo que no huele bien, pero es el mundo en el que es natural que se viva. No es extraño que un hombre sea asesinado, pero es extraño que su muerte sea la marca de lo que llamamos civilización. Hasta aquí es cita de Raymond Chandler. En el fondo, como se ve, no hay nada que descubrir. Ahora vayamos a la Argentina. Más allá de los antecedentes de literatura policial que se pueden rastrear en la colección El Séptimo Círculo, editado por Jorge Luis Borges y Bioy Casares, aparecen autores como Pérez Elaski, Castellani y hasta el enormísimo Rodolfo Walsh, que en realidad empieza como un periodista, por supuesto, es un periodista, y crea el non-fiction, que son las primeras novelas basadas en hechos absolutamente reales. En ese sentido, como dato adicional, Truman Capote dice que fue él, con la sangre fría, el inventor del non-fiction y no nuestro compatriota Rodolfo Walsh. Ahora bien, gracias a Ricardo Piglia, en los 70 se derrama sobre el país una epidemia de literatura negra a partir de su memorable colección Serie Negra, editada por Tiempo Contemporáneo. Fue un verdadero boom, y de ese vientre editorial emergió una imparable ola de autores argentinos, enamorados del género y grandes lectores de los clásicos editados por Piglia, entre los cuales yo me cuento. En esa serie desfilan escritores de la talla de Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Horace McCoy, Chester Himes, James Cain, entre decenas de próceres del policial moderno. Y aquí saltamos a las oleadas de argentinos que vieron en la novela negra su fuente de inspiración. Hablamos de Osvaldo Soriano, Juan Martini, el mismo Piglia,
Rubén Tiziani, gran autor, Martelli, Urbangi, Vicente Batista y José Pablo Feynman. Su producción literaria también dio lugar a que fueran a parar al cine nacional, lo cual aumentó la pasión por el género en las nuevas capas de escritores. Así hoy, las cosechas negras, de novela negra, tienen una creciente riqueza de autores. Por ejemplo, Juan Sasturain, Raúl Argemí, Claudia Piñeiro, Marín Streamer, Leonardo Yola, Nicolás Ferraro, Gustavo Abrevaya, el gran Guillermo Orsi, Quique Ferrari, Horacio Convertini, Marcelo Luján y sin exagerar decenas más. Bien, ahora vamos a este momento en que yo, tengo una idea sobre qué territorio literario y real escribimos los autores del interior o del nordeste. Por eso hablo que existe una novela negra urbana y una novela negra rural. La provincia del Chaco dista 1000 kilómetros de Buenos Aires. Son 99.633 kilómetros cuadrados de una geografía contradictoria y extrema. Sabanas extensas, selvas, páramos resecos, acordonados por los imponentes ríos Paraná y río Paraguay, lindantes con la frontera paraguaya y las rojizas aguas de los ríos Bermejo y Teuco. Animales salvajes, pumas, yacaretas, pires, monos, víboras, arañas ponzoñosas, etc. Si hay algo que no es contradictorio, son los hirvientes calores que caldean el aire casi todo el año. Originalmente el territorio fue habitado por diversas etnias originarias, tobas, mocovíes, pilagás, huichis, etc. Y que con las avanzadas de la colonización del blanco fueron diezmadas o integradas como mano de obra casi esclava y luego hacinadas en guetos aborígenes, ¿no?, en los bordes de las ciudades. Esa colonización llegó de Europa. Miles de rusos, ucranianos, polacos y yugoslavos, checos, alemanes, se afincaron en los campos e hicieron del algodón su producto más popular. Esto se parece mucho incluso al sur de Estados Unidos y a lo que vemos en la literatura del sur de Estados Unidos como William Faulkner y Erskine Caldwell. Estos escenarios, tan lejanos a las grandes ciudades del noir clásico, tan remotos en sus personajes, inevitablemente le han dado otro perfil a la novela negra que se escribe en muchas partes del interior del país. Yo hablo del Chaco, que es lo que conozco. Pero ¿cuáles son esas diferencias? La tensa relación de los inmigrantes con el criollo y con el indio. Una. Los paisajes, montes, ríos, desiertos. La gran soledad. La desconfianza hacia el forastero. La nostalgia rencorosa de los inmigrantes que no pueden olvidar sus patrias. La influencia guaranítica con sus mitos y leyendas. El abuso y la corruptela policial. Las políticas que dan la espalda a los hombres del campo, las inclemencias climáticas, las inundaciones y sequías mortales, las venganzas de la pobreza y los bandidos campesinos. En fin, sobre esta cosmogonía discurre la novela rural. Yo siempre pongo un ejemplo. Allá por los 80 a mediados de la década del 80, leí una noticia en el diario Norte de Resistencia en el que se había suicidado un campesino joven inhalando paratión, un poderoso fosforado. Entonces yo pensé, qué notable, un joven desesperado en Buenos Aires, por ejemplo, se tira del balcón desde un 7º piso, se ahorca, pero jamás se va a terminar con un plaguicida. Entonces yo veo acá hay dos realidades, es evidente. Esto no es terminante, pero es un ejemplo, sí, de cómo hasta el abordaje de la muerte propia es diferente entre las ciudades y los campos.
Para dar una idea cabal de lo que estamos hablando, decidí transcribirles a continuación una crónica. Los hechos son absolutamente reales, que escribí hace un tiempo y que ilustra perfectamente cómo es el mundo de la violencia, los mitos y las creencias en la zona rural. Y por qué me es tan fascinante escribir sobre todo esto. Este es mi mundo. El texto que escribí ya hace un tiempo se llama 500 balas. 1 de diciembre de 1967. 1 AM. Pampa Bandera, Chaco, Argentina. Cuando el Fiat 1500 color negro barbotó se sacudió y se detuvo a mitad del puente, la maestra Leonor Marianovich de Cejas dejó el volante, abrió la puerta, saltó y quedó inmóvil, aplastada contra el suelo. Era la señal. La calurosa noche se abrió en decenas de relámpagos. La descarga de ametralladoras, pistolas, escopetas y fusiles acribilló el Fiat y destrozó a Vicente Gauna, mano derecha de Isidro Velázquez, el verdadero objetivo de la emboscada. El bandido, lanzando estremecedores zapucais, saltó a tiempo, vomitando plomo con un Winchester 44 y un 38 largo. Tiraba muy bien con las dos manos. Alcanzaron a herirlo en una pierna y cerca de la clavícula, perforándole el pañuelo a cuadros que llevaba en el cuello. 30 policías y algunos civiles voluntarios se habían convertido en una máquina de fuego y balas que perseguía la figura flaca, alta y belicosa de Isidro, quien alcanzó a recorrer 300 metros antes de desplomarse, acribillado a los pies de una palmera Pindó. Dicen que al tocar el suelo pegó el último zapucay, como los que gritaba cuando se les escapaba a sus perseguidores, y expiró. Una muerte homérica. Según un parte policial de la época, se necesitaron disparar 500 proyectiles para abatirlo. El jefe del operativo se acercó al cuerpo, lo pateó y le descerrajó un par de tiros de gracia mientras murmuraba: "Cagaste, hijo de puta". Ese jefe era el comisario Wenceslao Semiquel, quien años después integró el grupo de tareas militar más sangriento del Nordeste con base en el Chaco. Hoy está muerto, pero no está muerto el cabo Gabino Manader, que se hallaba a su lado contemplando el odiado cadáver de Velázquez. Manader también fue miembro del feroz escuadrón represivo y cumple 25 años de reclusión acusado de genocidio. 6 años antes. Isidro Velázquez había nacido en 1928 en Burucuyá, aquí cerca, una pequeña comarca campesina del interior correntino. Ojo que esto yo lo escribí es más, lo leí en España, en Gijón, en un encuentro de gestores policiales. En 1961 vivía con su esposa y sus 4 hijos en Colonia Elisa, Chaco, donde trabajaba como peón rural. Era famoso como vaqueano, rastreador y mariscador de los esteros y de los montes. A su vez, era presidente de la cooperadora de la escuela a la que acudían sus hijos. Era un tipo apacible, de hábitos silenciosos. A pocos kilómetros de su rancho vivía su hermano menor Claudio, al que le tenía un especial cariño y el que sería su lugarteniente por unos años. Hacia esa época, el comisario del pueblo era un tal Aurelio Acuña. Le gustaba la mujer de Isidro y no lo disimulaba. Solía visitar el hogar de Velázquez cuando éste se hallaba en las tareas del campo. En una ocasión, el comisario Acuña detuvo a Isidro por hallarlo alcoholizado. El encierro duró hasta el amanecer y cuando lo liberó, el comisario ya había violado a su esposa.
A la tarde, montando un obrero flaco, fue a buscarlo. Cargaba una escopeta del 12. Se paró frente a la comisaría y le gritó que saliera. Acuña salió y nunca supo qué pasó después del estampido que lo hizo retroceder unos metros antes de caer con el pecho tatuado por los perdigones. Acababa de convertirse en prófugo y salió en busca de su hermano Claudio. Los hermanos Velázquez. La leyenda de los hermanos Velázquez se perdió en poco tiempo. Dueños y señores de los montes, durante los primeros meses perpetraron una serie importante de atracos contra almacenes de ramos generales, prestamistas y gente de dinero, antes de que se iniciaran en el secuestro. Lo singular era que ellos ayudaban con el dinero robado a los pobres campesinos en dificultades. Este gesto les ganó la rápida simpatía de la población. Se los empezó a considerar redentores y defensores de los derechos del pobrerío, aunque Isidro y Claudio eran tan solo un par de astutos campesinos alzados contra la autoridad. La gente los escondía, les daba de comer y les informaba sobre el movimiento de la policía. Fue muy fácil para los diarios de aquel entonces llamar a Isidro el Robin Hood chaqueño. También se enfrentaron a partidas policiales de las que salieron ilesos. Lograban huir porque los propios agentes del orden les temían y habían creado un mito acerca de la inmortalidad de Isidro en especial. Es imposible que atrapemos a Isidro, cuenta la prensa de la época un suboficial de policía. Estoy seguro de que por más que le tiremos, las balas no van a entrar. Ustedes saben que la gente Mieres vació su pistola y no hubo caso. Después Velázquez con un solo tiro le atravesó el corazón. Cuenta que cierta vez, cuando yo estaba incorporado Vicente Gauna a la banda de los hermanos, les prestaron un rancho en pleno monte para hacer noche. Un cerco policial les venía pisando los talones. En la madrugada, la policía llegó al lugar y rodeó el rancho. Se acercaron a las ventanas y los divisaron durmiendo. Isidro, de pronto, de un salto se incorporó y abrió de una patada la puerta mientras gritaba Zapucáis y disparaba a diestra y siniestra con su Winchester 38 y su revólver 38. La policía salió corriendo espantada, abandonando la idea del cerco y el ataque. Uno de los policías que tenía en la mira a Claudio, cuando Isidro salió a los tiros y gritos, del susto se disparó en la pierna y tuvo que retirarse herido por su propia pistola 45. Es que se sabía que Isidro tenía bajo la piel del brazo derecho una minuta talla de San la Muerte, hecha con los huesitos de un dedo de un niño muerto desenterrado. Se le había tallado un preso en la noche de un Viernes Santo, siguiendo el protocolo pagano de este rito muy común entre lámparas nordestinos. Muerte de Claudio. Vicente Gauna era un killer avisado y sin escrúpulos. Isidro lo incorporó tras conocerlo en uno de los tantos viajes que realizó al Paraguay. Durante un tiempo muy breve, también se agregó un muchacho de 19 años, Tolentino Vega. Una mañana, al clarear, Claudio y Vega se salieron rumbo a Costa Guaycurú para chequear el terreno. Se cruzaron con una partida policial y fueron muertos en el paraje luego de un breve tiroteo. Claudio no se desprendía de su poncho rojo porque decía que tenía padre y que eso lo ponía a salvo de toda amenaza. Cuando lo mataron, casualmente no lo llevaba consigo. La influencia de Gauna sobre Isidro fue notoria. El dúo aumentó considerablemente el nivel de actividad delictiva. En Colonia Popular protagonizaron un tiroteo a caballo,
roban el bar del chino Chow Ping de Colonia Elisa, atracan al estanciero José Barrios y 2 días después roban el almacén de Marcelino Camps en el Apachito. La fama de Velázquez se extiende por todo el nordeste, llega al Paraguay y sur brasileños. A mediados de 1966, Gauna mata al intendente Panzarri de Laguna Limpia después de robarlo. Son ya como fantasmas, apariciones que la gente y las autoridades creen ver aquí y allá. Como una serpiente de violencia van recorriendo selvas del Río de Oro, el Tacuruzal, Pampa, el Infierno y Aviateray. Secuestran a los hacendados Agustín Giussano y Antonio Persoglia. Yo fui amigo del hijo de Persoglia. Me contó que a su padre lo trataron muy bien y que en un momento don Antonio Persoglia, se quejó ante Isidro de que se había llenado de garrapatas, liendres y piojos. Isidro lo miró y le respondió: ya ve, ahora conoce cómo vivimos los pobres. Entre los 2 secuestros, Isidro y Gauna se alzaron con 6 millones de pesos de la época. El puente de la traición. Cuando la Sociedad Rural del Chaco anunció que ponía 2 millones de pesos por la cabeza de Velázquez, se aceleró la búsqueda por parte de la policía. Un dato de inteligencia lo pone al dúo en la ciudad de Machagay y añade que se aloja en la casa de una maestra, la señora de Cejas, a quien adjudicaban una relación sentimental con el bandido que jamás fue dada por cierto. La policía la detiene a la maestra por unas horas, le ofrecen la recompensa existente y ella cede, entregará a Isidro Velázquez en el puente de Pampa Bandera. Sin sospecharlo, la noche del 1 de diciembre de 1967 sube al auto que lo conducirá hasta el lugar donde la guardan la traición y 500 balas que llevan su nombre. Muchas gracias por invitarme para hablar estas palabras. Hasta luego.